Guzmán, quien nos tiene más detalles sobre los ataques de Estados Unidos y de Israel en conjunto contra Irán. Adelante, Armando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por conversar con nosotros. Un enorme gusto de estar contigo, Brenda. Buenas tardes. Te voy a decir, la pregunta más importante es la que ustedes están haciendo y la que tú estás haciendo. ¿En dónde está Ali Khamenei? Es el líder político y religioso supremo en Irán. Todo lo que dice este hombre se hace porque es la autoridad política, pero es también el guía espiritual, el guía religioso. Entonces, si su muerte es comprobada, como están diciendo el gobierno de Israel, si esto es comprobado, entonces esto tendría una gran cantidad de cadenas y de cuestiones y de consecuencias. Habría un poder de vacío inmediato y entonces habría que ver quién controlaría las Fuerzas Armadas, quién controlaría el resto del país y quién sería el líder religioso en este momento dentro de Irán. En Irán, el día de hoy, el sábado, es un día hábil, no es un día como en el resto del mundo o como en el mundo occidental, en que el sábado es un día de descanso, más o menos de trabajo. Es un día de trabajo completo. Entonces, las oficinas o el lugar en donde Ali Khamenei estaba fueron completamente destruidas. Sabemos también que el ministro de Defensa y el jefe de las fuerzas islámicas revolucionarias murieron en este ataque. Ese es el tipo de confirmación que está dando Estados Unidos. Ahora, ¿qué habría después? Vendría un proceso de sucesión, vendría tensión entre las facciones, vendría una posible inestabilidad social. Todo este tipo de cosas son las que tienen que manejarse en este momento. Y mientras, lo que estamos viendo es que todas estas acciones armadas por parte del presidente Donald Trump han tenido recepciones diferentes en la gente que está con él y que siempre ha estado, como los republicanos en Estados Unidos o como algunos de los países europeos y algunos que han estado en contra, como los demócratas y algunos otros países también. Entonces, en ese mismo sentido, estamos viendo las reacciones en este momento. Los europeos se dan cuenta de que Irán atacó a diferentes objetivos en países árabes, y esto es importante. Hay que recordar que Irán no es un país árabe, es un país persa, y entonces los países árabes se sienten amenazados y han sido amenazados y han sido alcanzados con todo esto. El presidente ha dicho que la irresponsabilidad y el peligro que representa a Irán con armas atómicas se sentiría en toda la región. El gobierno de Irán lo que ha hecho es comprobar eso precisamente con todos estos bombardeos que han estado afectando no solamente a la península arábiga, sino también han ido hasta Dubái, por ejemplo. Entonces, este tipo de situación, los europeos lo están viendo hasta dónde va a llegar todo esto. Pero mientras también, a pesar de todas estas amenazas de los militares iraníes, no estima Estados Unidos que tengan la capacidad de una defensa o de un ataque fuerte. Aunque el presidente ha advertido que la vida de muchos soldados que están en los aviones y en los portaaviones y en los barcos de guerra que están en los 4 cuerpos más importantes de agua alrededor de Irán, el Mediterráneo Rojo, el Golfo Pérsico y el Mar Arábigo, en todos esos lugares hay armamento y hay barcos de guerra de los Estados Unidos. Entonces, Irán podría utilizar esas armas para pegarle a ese tipo de instalaciones, y ahí es en donde estamos esta tarde. Pero la gran pregunta es, ¿veremos en realidad los restos de Ali Khamenei? Y eso es lo que el mundo está esperando. Armando, sin duda estas horas en las que se está dando esta información lo hace Israel. Irán no ha salido a pronunciarse en absolutamente nada sobre este tema de si abatieron o no a Ali Khamenei y a sus colaboradores más cercanos. Quiero preguntarte, ¿qué es lo que se está manejando ahorita en Washington? ¿Qué es lo que están manejando por allá justamente de información la Casa Blanca? Acaba de salir un comunicado hace unos minutos por parte del Pentágono y del Comando Norte, en el que avisa acerca de diferentes acciones que está haciendo para proteger a la gente. Hay algo muy importante, y esto está siendo comunicado al mundo entero, y me presumo también que en México, en donde hay una gran cantidad de estadounidenses, a los estadounidenses se les está diciendo que tengan mucho cuidado, en dónde van, a dónde van, en dónde están. Y esta advertencia del Departamento de Estado es también importante para la gente dentro de los Estados Unidos. Todos los lugares en donde haya concentraciones públicas grandes podrían ser objeto
de ataques terroristas por parte de Irán. Hay que acordarnos que Irán tiene esa capacidad y muchas veces se ha pensado que Estados Unidos tenía miedo de meterse realmente con Irán, hacer lo que el presidente Trump hizo desde la madrugada, precisamente por este peligro. Entonces, desde ese punto de vista está eso. Por el otro lado, los republicanos están felices y están apoyando al presidente, diciendo que finalmente alguien tuvo el coraje de enfrentarse a Irán, de quitarle lo peligroso, de quitarle las pistolas de las manos. Y por el otro lado están los demócratas diciendo desde cuándo el presidente puede lanzar ataques así sin preguntárselo al Congreso. Es cierto, el presidente tiene 3 meses ahora para decidir qué es lo que va a pasar y si le pide permiso al Congreso para lanzar este tipo de ataques y para mover a las Fuerzas Armadas en la forma que lo hizo. Pero mientras estos son reacciones predecibles, la cuestión es cuánto tiempo dura esto y si en realidad el presidente tenía razón, el presidente Trump tenía razón de que esto sería una operación de 2 a 4 días o si esto es algo que va a empantanar a Estados Unidos en el Medio Oriente durante los próximos meses. Ahí está la pregunta. Armando, es una gran pregunta, además, la que nos dejas. Armando, oye, quiero preguntarte algo antes de despedirnos. Quiero preguntarte, tú has reporteado muchísimo a Donald Trump a lo largo de los años. Tú lo conoces también, conoces bastante acerca de su temperamento, de su manera de proceder política. Has estado muy cercano a estas coberturas. Una noticia como esta, de la muerte de Ali Khamenei, ¿se la dejaría a Benjamin Netanyahu o Donald Trump sería el que preferiría salir a decirla? Porque esto es algo que me brinca un poco, ¿no? Que lo da a conocer Benjamin Netanyahu, lo da a conocer Israel, digamos, pero no lo hace Estados Unidos. ¿Te parecería algo que es posible? Yo pienso que es posible. Te voy a decir por qué. Sí. Porque para Israel, Brenda, Irán representaba una amenaza no estratégica como para Estados Unidos. Era una amenaza a la existencia misma de Israel. Entonces, si esto era existencial, Netanyahu tiene que promover esta situación y tiene que justificar el hecho de haber participado con Estados Unidos hombro con hombro en este tipo de ataque. Porque, como te digo, Ali Khamenei había prometido muchas veces la destrucción total de Irán y había trabajado hacia ese fin. Entonces, lo que estamos viendo ahora podría ser que el presidente lo hubiera permitido. Marco Rubio, el secretario de Estado, que en realidad es el que lleva mucho de la cuestión de seguridad y de relaciones exteriores de los Estados Unidos, está en Florida, en Mar-a-Lago, con el presidente. Y entonces sí, yo esperaría que hubiera algo así. Pero recuerda que la prueba de que Khamenei ha muerto la tendría Israel. Yo no sé si la tenemos en Estados Unidos. Yo no he escuchado nada acerca de esto en la Casa Blanca o en el mismo Pentágono, que es en donde deberíamos tener algún tipo de información acerca de eso y de comprobación. Pero mientras no veamos el cadáver, aunque si los israelíes están jurando que ese cadáver existe y que están los restos para comprobarlo, eso cambiaría totalmente todo esto, porque entonces nos lanzaría en un aspecto no conocido en este momento. Todas las divisiones de facciones, todas las peleas internas por ver quién se queda y al final, quién trabajaría con Estados Unidos y con Israel para enderezar todo en Irán y volver a la capacidad de gobernarse y de gobernar con un nuevo régimen que al final, aparentemente, Brenda, y esto lo hemos reportado muchas veces, al final es lo que mucha gente dentro de Irán quería. Definitivamente, ¿qué momentos estamos viviendo justo en estas horas? Armando Guzmán, yo te agradezco muchísimo que nos hayas atendido de nueva cuenta este enlace especial para esta transmisión que hemos tenido este sábado. Y si me permites comprometerte, sigamos conversando a lo que queda de este sábado, porque seguramente seguirá surgiendo información. Absolutamente. Aquí vamos a estar con mucho gusto. Gracias, es un gusto Armando estar Guzmán. Contigo, Brenda. Muchas gracias. Te mando un abrazo hasta Washington.